con respecto al tema de las economías exportadoras, siempre está enfocado en el siglo XIX. Entonces vamos a poner a Carla que lea donde dice aprendo. La parte donde dice exploro la vamos a resolver después. Ok. A finales del siglo, ¿cómo se 19. lee? Ok. A finales del siglo XIX, en el mundo se produjo una serie de cambios en todos los aspectos de la sociedad, que fortalecerían el crecimiento de una economía internacional o economías exportadoras más dinámicas e interconcentradas, que representaron un impulso a la globalización moderna. En Honduras, según el liberalismo, el progreso llegaría con la entrada del país al mercado mundial. Para lograrlo se fomentó la exportación de materias primas. Los principales beneficiados fueron los grandes propietarios nacionales y las firmas extranjeras. Estas últimas eran las dueñas del negocio y del banano y la minería. Excelente. Me gusta que lee bien fluido. Ok, entonces lo que leyó aquí Carla, pues básicamente es un resumen de lo que ha pasado en la economía hondureña desde el siglo XIX, que debido a los cambios que hubo en las sociedades, en las sociedades contemporáneas, se le llama modernas, todo el mundo entendió que para ser un país que pueda competir con los demás países, tiene que tener un comercio eh, bien establecido, fuerte, que pueda competir con otros países al vender sus productos en el mercado internacional. Entonces se entendió eso desde el siglo XIX y Honduras entonces, según sus condiciones del suelo, del clima, de la topografía del país, le apostó a algunos productos, sobre todo al banano y al café, porque se dan bien en estas tierras. Pero eso es una economía basada en la agricultura, porque tanto el banano como el café se cultivan, ¿verdad?, en la tierra. Mientras que ya para esa fecha, donde Honduras empezaba a vender sus bananos en el mundo, habían países que ya estaban vendiendo productos industriales, que eran los países que se industrializaron más rápido, los países europeos. Entonces, nosotros siempre hemos venido en la cola, pues, de los avances tecnológicos y de los avances económicos. Entonces, ahí es donde está el detalle de que por qué somos pobres, ¿verdad? Hay que entenderlo en sus causas, en sus orígenes, los problemas que enfrentamos, como el atraso y la pobreza. Entonces, dice, marque con una X los productos que son materias primas, y está la opción de la madera, la ropa y los minerales. Ahora les voy a decir algo. En cuanto a la madera se va a extraer directamente de un bosque, se tala el árbol y se convierte en tablas, el tronco. Entonces, no tiene un proceso industrial. En cuanto a la ropa sí, porque la ropa, ya sea de algodón, de poliéster o de cualquier otro material, se necesitan máquinas para hacer tela, porque en la actualidad nadie utiliza telares de mano, sino que se usan máquinas para hacer la tela, ¿ok? Y para coser la ropa. En cuanto a los minerales, eh, los trabajadores se van a una mina y sacan el mineral de la mina. Sacan el hierro, sacan el zinc, sacan el cobre, etcétera, y lo venden. Entonces no hay un proceso industrial. La pregunta dice ahí, ¿cuáles son productos con materias que son materias primas? Entonces vamos a ver, em, Bessie, dígame de esas tres opciones, ¿cuáles? Porque si dice cuáles, porque son más de uno. ¿Cuáles son materias primas? Madera y minerales. Excelente, mira qué inteligente Bessie. Me gusta que sea así. Luego dice ahí, ¿qué significa globalización? Fenómeno económico, político, social y cultural que relaciona a todos los países. O sea que en el mundo ya está o ya existe, ya es una realidad la globalización, o sea que todos los países están interconectados económicamente y todos dependemos unos de otros. Solo que en esa globalización unos países tienen más ventajas, le sacan más provecho y otros estamos siendo eh, tontos útiles del sistema. ¿Ok? Entonces ahí tiene un cuadro comparativo en la página 170 donde dice enclave bananero y enclave minero. Esas son las dos grandes actividades que ha realizado la economía hondureña durante los últimos siglos. Enclave, ¿qué significa enclave? Pues aquí pues no lo dice, pero yo os lo explico.
Enclave significa hacer un negocio con una compañía transnacional, una compañía extranjera que llega a un país y se pone de acuerdo con el presidente de ese país, con las autoridades de ese país y les dicen, miren, nosotros les vamos a traer un negocio donde vamos a darle trabajo a un montón de gente de su país. Entonces el presidente se pone pilas porque sabe que la gente en estos países pobres lo que necesita es trabajo. Pero, como siempre hay un pero, la compañía le dice, van a tener que darnos las tierras de gratis para que nosotros trabajemos ahí, o no nos van a cobrar impuestos para que nosotros trabajemos ahí y nos vaya bien. Entonces, les vamos a dar trabajo a ustedes, pero ustedes nos van a facilitar todo para que nosotros saquemos buen provecho, que podemos obtener mucha ganancia. Entonces, la economía de enclave es como por un lado, es positivo porque da trabajo, pero por otro lado es terrible porque los más beneficiados son los empresarios que llegan de otro país y lo peor de todo eso es que se llevan el dinero para otro país porque los dueños de esas empresas no son originarios de nuestro país. Entonces ese es el problema de la economía de enclave. Y también que esta economía de enclave en estos países fomenta la corrupción porque hace que los líderes políticos le hagan favores a los empresarios y no permitan que los trabajadores tengan derechos o que puedan mejorar su situación. Se vuelve esclavizante. ¿Ok? Entonces, en cuanto al enclave bananero, vamos a poner a Pedro que lea un poquito el primer párrafo donde dice enclave bananero. Léalo, Pedro. Ahorita. Se le llama esclave a la presencia de empresas extranjeras en un país que es utilizado para la explotación de sus materiales primas. En una economía de enclave, las ganancias se van a la nación de donde provienen las inversiones. El enclave más importante de Honduras ha sido el del banano. En la costa norte del país se establecieron a inicios del siglo, ¿profe qué siglo es ese? 20. Del siglo XX, las compañías bananeras estadounidenses con la Cuyamel Fruit Company, United Fruit Company, ahí. Ok. United Fruit Company. Entonces, estas compañías que mencionan ahí fueron las primeras compañías que llegaron a Honduras y que decidieron invertir dinero aquí para llevar banano a Estados Unidos, porque el banano es una fruta tropical, joven. O sea que el banano solo se da en estos climas. Si usted lleva una planta de banano a Estados Unidos, se le muere por el clima. Si la lleva a Europa, también se le muere por el clima. Entonces, el clima de nosotros y el clima de los países del centro de África y el sur de la India son los ideales para cultivar banano. ¿Ok? Entonces, por eso, el banano es una fruta que trae bastante potasio, que es una fruta que es bien versátil para cocinar diferentes tipos de postres, de platillos y para desayunar, en un cereal se le puede poner. Entonces, en los Estados Unidos popularizaron el banano como una fruta que valía la pena consumirla. Entonces, estas empresas decidieron aquí en Centroamérica, sobre todo, instalarse y poner el negocio. Y a cambio los políticos le iban a dar facilidades. Y ahí empezó a venir la empresa frutera United Fruit Company, aquí a Honduras, desde el siglo XX. Entonces, siga leyendo Carlos, donde dice con estas compañías. Con estas compañías también comenzó la colonización de las llamadas tierras calientes de la costa norte. Se afincaron nuevas poblaciones y crecieron las ya existentes. Surgieron puertos y se aprovecharon las tierras baldías. Ajá. Así, a finales de 1920, Honduras era el mayor productor mundial de banano. Se desarrolló la infraestructura ferroviaria. Ferroviaria, sí. Me perdí. Honduras se convirtió en el país centroamericano con más kilómetros de vías férreas. Sin embargo, la economía solo beneficiaba a las compañías extranjeras.
Yo lo miro bien que le cuesta leer a Carlos. Vamos a pasar vamos a dar un repaso de lectura. Lo voy a leer. Dice, con estas compañías también comenzó la colonización de las llamadas tierras calientes de la costa norte. Se afincaron nuevas poblaciones y crecieron las ya existentes. O sea, los cambios demográficos que ocurrieron, ¿va? Surgieron puertos y se aprovecharon las tierras baldías. Baldías significa que nadie vive ahí. Antes había en Honduras un montón de tierras baldías, un montón de lugares donde no vivía nadie ni le pertenecía a nadie, entonces de facto le pertenecían a la alcaldía. Pero si usted era una persona que quería trabajar la tierra y veía un terreno grande por ahí, y como nadie lo tenía cercado, usted llegaba a la alcaldía de su pueblo y le decía, fíjese alcalde que yo quiero trabajar esa tierra y aparentemente no es de nadie, ¿me la pueden dar? Entonces los alcaldes se la regalaban la tierra a la gente. Pero eso era antes porque se podía, porque había un montón de tierras que no tenían dueño. Ahora todas las tierras tienen dueño. Pero los solares baldíos, las personas podían irlo a pedir porque justificaba que iba a trabajar ahí. Hasta finales de la década de 1920, Honduras era el mayor productor mundial de banano. Y a nosotros, de hecho, internacionalmente nos llamaban Banana Republic. Así nos decían. Y ahora hasta existe una marca de ropa que así se llama. Pero el Banana Republic era Honduras. Le decían la República Bananera. No, no nos decían, ¿de dónde es usted? De Honduras, no, de dónde los bananos. Éramos famosos por los bananos. Se desarrolló la infraestructura ferroviaria porque en esa época el medio de transporte común, el medio de transporte más usado era el ferrocarril. El ferrocarril. Y el ferrocarril ya estaba en todo el mundo. En todo el mundo la gente viajaba por trenes, pero aquí, como no había tecnología, tuvieron que traer esos trenes a hacer negocios con las empresas estadounidenses o con las empresas británicas para que trajeran el ferrocarril. ¿Por qué? Porque así podían llevar la fruta rápido, porque si no tenían que llevarlo en caballo y eso era muy lento. Y un caballo no puede con tanto fruta, entonces en un ferrocarril era rápido. Eso mejoraba el comercio. Ok, lo malo es que como dice aquí, esta economía solo beneficiaba a las compañías extranjeras. ¿Ok? Aquí solo lo que traía era corrupción y explotación al trabajador. Ahora, en el clave minero, siempre a finales del siglo XIX, léalo Alicia, por favor, a finales del siglo XIX, en clave minero. Buenos días. A finales del siglo XIX se registraron muchas minas en el registro de la propiedad en Honduras. Sin embargo, no existían los conocimientos ni el equipo, el capital y la tecnología para exportarlas. Los principales inversionistas para la explotación minera procedían de Suiza, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Al inicio, una de las más productivas era la de Yuscarán, propiedad de los hermanos Schurter de Suiza. Uno de los inversionistas nacionales era el doctor Marco Aurelio Soto. Ajá. En San Juancito se estableció la Rosario Mining Company, prototipo del enclave minero en Latinoamérica. En esa comunidad se colocó la primera planta hidroeléctrica que generaba buena parte de la electricidad de la nación. Además, allí se estableció la primera embajada de Estados Unidos en Honduras. Actualmente, la mina de El Mochicho, ubicada en el municipio de Las Vegas, en Santa Bárbara, es una de las más grandes en Centroamérica y explotada por la empresa canadiense Morumbay Resources Inc. La mina produce zinc, plomo, cadmio, plata y oro de menor calidad. Muy bien. Entonces, en el clave minero, lo que se hizo fue aprovechar que aquí en Honduras, mira, aquí en Honduras, en las montañas de nosotros, en la mayoría de estos cerros, hay bastantes minerales. Y algunos países donde necesitan esos minerales o esos metales para construir aparatos o máquinas, porque la mayor parte de las máquinas están hechas de metales, y vender las caras después a estos países, necesitan esa materia prima que son los minerales. La materia prima es con lo que se hace algo. Entonces, en los países industriales necesitan mucho hierro, necesitan mucho acero, mucho zinc, mucho bronce, cobre, y entonces se lo compran a estos países pobres porque aquí hay bastante y no lo usamos. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron estas empresas fue vinieron unas de Suiza, otras de Estados Unidos, otras de Canadá, a decirle al gobierno que iban a traer trabajo para la gente en las minas.
pero que a cambio no les cobraran impuestos o les cobraran un poquito de impuestos para ellos hacerse rico rápido. ¿Ok? Y a los presidentes les daban también parte de dinero por corrupción. ¿Ok? Desde esa época. No crean que Juan Orlando es el primer corrupto de la historia, ¿verdad? No crean eso. Entonces, actualmente todavía algunas de esas minas operan, ¿verdad? Como por ejemplo en Santa Bárbara está la mina del Mochito, en Las Vegas, en Choluteca hay otras también. Y sobre todo producen zinc, plomo y sacan plata, ¿verdad? Ahora, esas minas, el problema de la minería es que la minería arruina el suelo. Y aparte de que arruina el suelo, explotan toda una montaña con dinamita, también contamina los ríos porque para separar los metales utilizan un químico que se llama arsénico, que es veneno. Entonces ellos utilizan, en los ríos utilizan el agua de los ríos, meten ese químico y envenenan los ríos. ¿Ok? Utilizan también otro tipo de mineral que se llama mercurio para separar los metales. Y el mercurio es veneno. Los únicos que no se mueren envenenados son los peces con mercurio, pero el mercurio les queda en el cuerpo. Y cuando una persona se come un pez que tiene mercurio, se envenena. ¿Ok? Entonces ese es el problema, que la minería arruina los recursos naturales. Por eso estos países no hacen minería, estos empresarios no hacen minería en su país de origen porque no quieren arruinar su medio ambiente. Lo vienen a hacer a estos países porque de todos modos ellos no viven aquí, pues. ¿Me explico? O sea, siempre Arruinan lo que no es de ellos y se quedan con lo bueno. y se quedan con lo bueno porque nos ven, como les decía al principio, como tontos útiles en todo el sistema económico mundial. Somos los tontitos, ¿ok? Por eso es que la cosa tiene que cambiar y tiene que cambiar en serio. Ahora, en la página 171 dice economías exportadoras y economía local. O sea, una cosa es lo que la economía hace para venderlo a otros países y otra para que lo consumamos nosotros. Al concentrar los esfuerzos en la economía exportadora, se provoca una serie de conflictos en el interior de las economías locales. Entonces, aquí vamos a ver dos problemas. El desarrollo excluyente, que es que la producción y la comercialización de productos como el café, el tabaco, el azúcar se convierte en una fuente esencial de ingresos económicos para el país, ¿va? Y sobre todo para los grandes propietarios, los dueños de las empresas agroexportadoras. El progreso fue efectivo solo para una minoría de la población, porque digamos, aquí en Honduras hay un montón de gente que se dedica a cultivar tabaco, sobre todo en Copán y en Ocotepeque. Hay un montón de gente que cultiva azúcar en los ingenios azucareros, en Comayagua, aquí en Francisco Morazán y en esta zona del Paraíso. Pero ese montón de gente que trabaja le pagan mal, le pagan ni el salario mínimo. Ustedes saben que el salario mínimo actualmente en Honduras anda por los 8.000 empiras, pero a esta gente que trabaja todos los días desde las 7 de la mañana hasta 5 de la tarde, ahí donde tienen la caña de azúcar, donde tienen las plantas de café, donde tienen las plantas de tabaco, les pagan la mitad, 4.000 empiras. Y con 4.000 empiras, estas personas tienen que sobrevivir un mes y darle de comer a sus familias, a sus hijos. ¿Y cómo va a lograrlo con 4.000 empiras? Es imposible. ¿Ok? Entonces esta gente sufre desnutrición y no tienen todos los derechos que deberían de tener dignamente un trabajador, pues. Y trabajan mucho más que mucha gente que pasa sentado en una oficina frente a una computadora. O sea, es un trabajo más pesado y les pagan a mitad. Entonces es injusto. Entonces así no se va a lograr progreso tampoco. Y por otro lado tenemos el desarrollo hacia afuera. El modelo de desarrollo de la política liberal estaba orientado hacia el mercado mundial, es decir, hacia afuera. Esto permitió que las compañías extranjeras dedicadas al negocio del banano, los ferrocarriles y la minería adquirieran poder, y un poder casi absoluto en estos países. En estos países, estas compañías bananeras que les estamos mencionando, que operaron desde el siglo XIX, quitaron y pusieron presidentes en Honduras al presidente que ellos querían. O sea, eran tan poderosas estas compañías que ellos decidían a quién iban a poner de presidente porque ese presidente iba a ser un títere para ellos. ¿Ok? Entonces, en el siglo XIX en Honduras hubo un montón de presidentes corruptos puestos ahí por compañías de Estados Unidos. En las elecciones falsificaban los votos y inventaban resultados. Porque aquí la corrupción, como les digo, no es algo nuevo, es algo histórico. Luego, también menciona aquí, los salarios que recibían los campesinos eran muy bajos, lo que obligó a que se incorporaran al trabajo los niños y las mujeres.
Antes todavía era peor. Si al día de hoy le pagan la mitad de lo que deberían de ganar los campesinos, antes ponían a trabajar a los niños y ponían a trabajar a las mujeres embarazadas y sin derecho y a los ancianos. Y antes no trabajaban 8 horas, los ponían a trabajar 14 hasta 16 horas al día. Era prácticamente un esclavo en esas compañías. Y no le daban nunca vacaciones. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea ustedes. Luego dice aplico, ¿verdad? Ahí dice subraya la palabra que completa el enunciado. Entonces, se llama enclave a la presencia de empresas y hay un espacio ahí en un país. Entonces, ahí tienen que... ¿Qué piensan ustedes que debería ir ahí? Extranjeras. Muy bien, empresas extranjeras. Entonces, escriban ahí extranjeras. Muy bien. Ya vamos a terminar, jóvenes. Luego dice, el enclave más importante de Honduras ha sido el Banano. del banano. Entonces, escriban ahí el banano. Muy bien. Luego dice, la mina de espacio es la más grande de Centroamérica. Y están 3 opciones ahí. ¿Cuál sería? El Mochito. El Mochito, muy bien, excelente. La mina de El Mochito. No, no vayan a escribir el Monchito, ¿verdad? Porque no es Monchito, no, Mochito. Luego dice, pinte de amarillo la característica de desarrollo excluyente. Entonces, ¿cuál será de desarrollo excluyente? Porque ahí dice progreso absoluto para la compañía de extranjera, para las compañías extranjeras. Y de rojo, ajá, progreso efectivo para la minoría de la población. ¿Cuál será la excluyente? El progreso efectivo para la minoría de la población. Exactamente, ese es el excluyente. Y cuando mencionan extranjeras es la del desarrollo hacia afuera. Muy bien, entonces, jóvenes, ahí nos vamos a quedar como resumen, ¿verdad? Y como también como reflexión, la economía hondureña, como está hoy actualmente, es el resultado de las decisiones que han tomado los líderes políticos y la población que ha sido también cómplice por omisión durante estos últimos 2 siglos. Estos últimos 2 siglos, desde el siglo XIX y XX, porque ahorita estamos en el siglo XXI, siglo XIX y XX, nos han estado utilizando solo como tontos útiles las compañías extranjeras para robarnos nuestros productos. Bueno, no robarnos, pero sí para comprarlos bajísimo, para explotar a nuestros trabajadores y para mantenernos empobrecidos, porque empobrecidos les servimos a ellos. Somos somos mano de obra barata para ellos. Estas potencias mundiales se enriquecen a nuestra costa. Entonces, tiene que cambiar en algún momento la situación y esperemos que ustedes, como sean estudiantes buenos, lleguen y con nuevas ideas y cambien la sociedad. Entonces, ahí nos vemos en otra siguiente clase. Pasen buen día. Un lindo día a todos, profe. En la agenda, jóvenes, la última tarea que queda pendiente es un álbum de los partidos políticos de Honduras. Esa es la última tarea de la agenda. Entonces, les voy a dar toda la semana para que la hagan. De todos los partidos, ¿verdad? Sí, de todos los partidos políticos de Honduras. Ok. Vaya, pues. Pasen buen día. Profe, ¿me puede volver a repetir la tarea? Es un álbum de los partidos políticos de Honduras. Y tienen la semana para entregarlo. Ok, gracias, profe. Bueno, Tengan un lindo día a todos. Descansen.